Sí, bien, entonces vamos a comenzar con la unidad 1, que es el fundamento teórico. Entonces aquí vamos a comenzar con el fundamento teórico, que básicamente son las definiciones, los conceptos y lo que nos sirve de antecedentes para poder seguir avanzando en las siguientes unidades. Algunos de los conceptos y de las definiciones que son importantes para la termodinámica, pues es precisamente el origen de la termodinámica, la definición de termodinámica en sí y conceptos de energía, de masa, materia. Entonces, como podemos también recordar, seguramente algunos de estos conceptos ya los hemos visto en cursos anteriores. Y vamos a ver que la termodinámica pues remonta a sus orígenes, o su origen se remonta al tiempo de la Revolución Industrial, cuando se inventó la máquina de vapor, lo cual produjo un cambio en la forma de producir en las industrias, y fue algo que cambió, y de ahí es donde surge la termodinámica, dado que la máquina de vapor pues también se requirió mejorar la eficiencia, cómo entender el funcionamiento y llevar a cabo estos procesos de manera más eficiente. Más adelante, después en otros, eso fue alrededor de 1750, a mediados del siglo XVII o XVI, y más adelante a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es cuando surge la máquina o motor de combustión interna, y ahí también encontró otro avance para la termodinámica, y con esta nueva aplicación en ese entonces, más adelante, después, mitad del siglo XX, se encuentra otras aplicaciones como son los refrigeradores, y aplicaciones que más después también sigue teniendo, y hoy en día encontramos la termodinámica aplicada en muchos aspectos en la industria y en muchos procesos, como pueden ser la generación de energía, tanto en plantas de generación de energía, tanto termoeléctricas como nucleoeléctricas, también para
motores de combustión interna que se usan en los automóviles, en turbinas de gas para los aviones o para otros tipos de aplicaciones también, en general en refrigeración, en todos estos campos de la industria se encuentran hoy en día o se encuentra la termodinámica involucrada en estos aspectos. Entonces, ahí como vemos que es importante estar estudiando la termodinámica y de ahí entonces que surge la importancia de estudiarla, de entenderla y de llevar a cabo su aplicación para mejorar los procesos, para diseñar equipos o procesos también. Entonces, de ahí decíamos, la termodinámica en sí se define como la disciplina que entonces podemos anotar, si gustan anotar, termodinámica es la disciplina que estudia la interacción entre el calor, la energía y el trabajo. Estos conceptos de calor, energía y trabajo posteriormente los estaríamos definiendo en la siguiente unidad, la cual trata de la primera ley de la termodinámica y es donde precisamente se definirían estos conceptos, ya que la primera ley es precisamente involucra estos tres conceptos de manera directa. También otro concepto importante sería lo que es dimensiones, unidades, básicamente cualquier cantidad o cualquier cosa, digamos, que se puede medir, pues es una cantidad. Eso también básicamente es como un recordatorio, es cualquier cantidad o cualquier cosa que se puede medir es una cantidad física. Y las cantidades físicas se caracterizan por dimensiones y unidades. Entonces vamos a ver nada más que una cantidad física es básicamente cualquier cosa que se puede medir. Cualquier cosa que se puede medir y se caracteriza por dimensiones y unidades. Se caracteriza por tener dimensiones y unidades y aquí también otro concepto que seguramente han manejado en cursos anteriores es el concepto de dimensión y unidades. Entonces, básicamente las dimensiones son las medidas que se utilizan para medir una cantidad y las unidades son precisamente las unidades que se utilizan. Una forma más simple de definirlo sería poniendo, digamos, un ejemplo de cantidad. Por ejemplo, una cantidad sería por ejemplo, una distancia.
y tiene unidades más bien dimensiones. Y las dimensiones también se denotan entre paréntesis cuadrados, así, dimensiones, por ejemplo, tiene dimensiones de longitud, tiene dimensión de longitud y puede tener unidades. Unidades, y las unidades pueden ser diferentes unidades, y puede ser dependiendo del sistema o puede ser, por ejemplo, metros o kilómetros, o puede ser también, digamos, pies, pulgadas, serían las unidades. Las dimensiones, longitud, y la cantidad es una distancia. Diríamos, por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, una velocidad es otra cantidad que también tendría dimensiones, por ejemplo, en este caso sus unidades son de longitud, entre tiempo, y sus unidades son de metro por segundo. Entonces son la forma en cómo se utilizan las dimensiones y unidades. Son las cantidades, las dimensiones, las unidades, que básicamente decimos, nada más lo estamos recordando como parte del fundamento teórico, y que seguramente ya estuvieron manejando en cursos anteriores. Entonces vamos a continuar con otros conceptos. Entonces, decíamos, siempre la termodinámica se encarga de estudiar la interacción entre el trabajo, la energía y el calor. Y para poder estudiar esta interacción, para poder llevar análisis de estas cantidades, de cómo interactúan, cómo se lleva a cabo esta interacción, siempre es necesario, se vuelve necesario tener algo, alguna referencia, algo en donde enfocarnos. No podemos hacerlo sin tener algo en donde enfocarnos. Entonces, por eso que siempre vamos también a estar manejando el concepto de lo que es un sistema termodinámico, en el cual es otro concepto que vamos a estar utilizando constantemente. También ahí, si gustan escribir, es una región tridimensional del espacio, cuyas fronteras se encuentran definidas por una superficie arbitraria. La frontera puede ser real o imaginaria, encontrarse en reposo o en movimiento,
y puede cambiar su tamaño o forma. Entonces, un sistema termodinámico es básicamente, como dice la definición, es una región del espacio, básicamente que está limitada por una superficie, y esto básicamente decíamos esta región se aísla para su estudio, y es lo que utilizamos para llevar a cabo un análisis. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ilustrar un sistema, puede ser este, este, una forma, digamos, un rectángulo, un cubo, en un espacio tridimensional, que puede tener cualquier forma, obviamente puede tener cualquier forma. Este sería el sistema. Y lo que está afuera son los alrededores del sistema. Los alrededores del sistema, lo que está dentro de las fronteras es el sistema, y esta es la frontera del sistema. Entonces, decíamos, cuando estamos analizando el sistema, durante el análisis que estemos haciendo, el sistema puede cambiar, puede aumentar su tamaño, puede disminuir, puede también cambiar su forma. Esto y también puede entrar o salir masa, materia o energía, pero siempre tenemos que definir cuál es el sistema para llevar a cabo un análisis. Es parecido también como cuando analizamos las fuerzas que actúan en un cuerpo, y aislamos el cuerpo y representamos las fuerzas que actúan sobre él, y esto se llama el diagrama de cuerpo libre que realizamos. También necesitamos enfocarnos en algo para poderlo analizar. También, decíamos, puede entrar o salir masa del sistema, entonces eso nos define que el sistema puede ser cerrado o abierto. Si gustan anotar, se llama sistema cerrado o masa de control, a un sistema en el cual no hay flujo de masa a través de las fronteras. En un sistema abierto es posible que tanto la masa como la energía crucen las fronteras. Entonces, decíamos, este sistema puede ser cerrado, puede ser abierto.
puede ser cerrado, puede ser abierto, y como acabamos de mencionar, de escribir, es cerrado cuando no hay entrada ni salida de masa, y es abierto cuando es cerrado cuando cuando no hay entrada ni salida de masa, nada más masa, pero sí puede haber entrada o salida de energía. Y para el caso de abierto, sí hay entrada o salida de masa. Entonces, un ejemplo de un sistema cerrado donde no hay entrada o no hay entrada ni salida de masa, pues sería, por ejemplo, este, un, una, digamos, una olla que está tapada y que se está calentando, pero está tapada y no deja salir, aun cuando estemos calentando, estamos nada más eh, haciendo o introduciendo energía en forma de calor hacia el sistema, pero no sale ninguna masa. Por ejemplo, si este recipiente o esta olla tiene agua o alguna otra cosa, este, mm, por ejemplo, mientras el agua permanece en forma líquida, pues nada más estará calentándose y no habrá vapor, nada saldrá, y menos si está tapado. O sea, si está tapado, pues tampoco, o sea, no sale nada, nada más hay energía entrando. Ese sería un sistema cerrado, estaría tapado. Y nada más entra energía en forma de calor. También, si se enfría, apagamos la fuente de calor, la lumbre o lo que sea, y entonces empieza a ceder calor hacia los alrededores que están a menor temperatura, y entonces hay flujo de energía hacia afuera, pero no hay flujo de masa. Sería el sistema cerrado, mientras que el sistema abierto sería, por ejemplo, en el caso de el mismo recipiente o la misma olla, que una vez que el agua, por ejemplo, empieza a, este, a, a salir, a evaporarse, si está abierto y empieza a salir, pues hay flujo de masa hacia afuera del sistema. Entonces, básicamente estos conceptos de sistema cerrado y abierto, pues básicamente, como su nombre lo indica, es cerrado si no hay entrada o salida de masa, y es abierto si hay entrada o salida de masa. Entonces, sí, básicamente eso es lo que es en cuanto a un sistema que decimos lo vamos a estar utilizando para analizar cualquier proceso, cualquier situación más adelante. Un sistema, como decimos, es lo que estaríamos utilizando, pero necesitamos también caracterizar ese sistema. O sea, vamos a analizar algo, necesitamos definir qué es lo que vamos a analizar. Entonces, ese sería nuestro sistema. Definimos qué es lo que vamos a analizar y ya tenemos definido nuestro sistema, que decíamos podría ser, por ejemplo, un recipiente, podría ser una cámara de combustión, podría ser un refrigerador, algo. Ya definimos qué es lo que vamos a analizar. Ese es nuestro sistema, siempre es lo que tenemos que hacer. Primero es definir nuestro sistema para ver qué es lo que vamos a analizar, en dónde vamos a enfocarnos. Después necesitamos caracterizar ese sistema, cómo lo vamos a caracterizar. Entonces necesitamos definir algunas propiedades. Necesitamos definir sus propiedades, sus características,
cómo lo podemos caracterizar. Y entonces es ahí donde necesitamos conocer sus propiedades para poder definirlo, caracterizarlo y poder analizar, o en ocasiones el análisis consiste en encontrar algunas de estas propiedades. Entonces, para ello necesitamos también conocer que ese tiene sus propiedades, este sistema, y estará en cierto estado. También es otro concepto que necesitamos conocer, es estado, estado termodinámico. Este otro concepto es, básicamente es también pues ahí también, si usan escribir el estado de un sistema, es una condición del mismo caracterizada por los valores de sus propiedades. Entonces decimos, necesitamos caracterizar ese sistema, definimos el sistema, caracterizarlo con sus propiedades. Entonces es así como definimos el estado. Y también, aparte, a cualquier transformación de un sistema, de un estado a otro, ¿Podría repetir, por favor? ¿sí? A cualquier transformación de un sistema, de un estado a otro, se llama proceso. Entonces decimos, por ejemplo, tenemos ahí un estado, un sistema caracterizado por sus propiedades. ¿Qué propiedades son las que caracterizan el sistema? Pues vamos a estar manejando lo que es la temperatura, el volumen, la presión, principalmente. Y también otras propiedades como la entalpía o la entropía también se utilizan para caracterizar un sistema. Normalmente con dos propiedades se pueden conocer o se puede conocer el estado de un sistema. Entonces, decíamos, son las propiedades que utilizaríamos, y vamos a ver que decíamos un sistema se caracteriza por sus propiedades y puede estar en un determinado estado, y algunas de las propiedades que utilizamos, o de las más, pues sí, son, decíamos, la temperatura y la presión. También podemos, decimos, utilizar el volumen, la entalpía, la entropía, otras propiedades que también se pueden utilizar para caracterizar un sistema. Entonces, un sistema se encuentra normalmente definido por dos propiedades. Conociendo dos propiedades, podemos definir el estado de un sistema y podemos determinar las otras propiedades. Entonces, como
habíamos mencionado ahí en lo que escribimos, el estado de un sistema está caracterizado por sus propiedades. Digamos, podemos tener aquí una determinada presión y una temperatura, aquí en este punto. Entonces eso nos da un estado. Y después también decimos que cualquier transformación o cualquier cambio de un estado hacia otro es un proceso. Entonces, por ejemplo, aquí si llevamos a cabo un cambio de un estado a otro, por ejemplo, de este estado, ¿cómo podemos llevar a cabo esa transformación, ¿no? Eso, pues, cambiando las propiedades. Entonces, si cambiamos las propiedades, llevamos a cabo una transformación del sistema de un estado a otro. Y, por ejemplo, aquí podemos aumentar la presión, aumentar la temperatura o una nada más, o las dos, o como quiera que sea que cambiemos algo, que cambiemos de un estado, cualquier propiedad de alguna de las propiedades. Entonces estaríamos llevando a cabo una transformación o un cambio en este sistema y estaríamos pasando de un estado inicial o un estado 1 a otro estado, un estado 2. Este cambio ya es lo que sería el proceso. Sería un proceso y pues hay también diferentes tipos de procesos dependiendo de cómo se lleven a cabo. Por ejemplo, un proceso donde se mantiene constante la temperatura es un proceso isotérmico. Estos después los estaríamos definiendo, aunque también cuando los estemos utilizando más. Entonces, el sistema se caracteriza por sus propiedades. Necesitamos dos propiedades para definir un sistema. Con esas dos propiedades podemos calcular las demás propiedades y si llevamos a cabo una transformación o un cambio de propiedades, estaremos pasando de un estado a otro estado del sistema. Y de estas propiedades que se utilizan para el sistema también hay diferentes tipos de propiedades, pueden ser de diferentes formas o de diferentes tipos. Se caracterizan las propiedades en extensivas e intensivas. Doctor, sí entendí bien que teniendo dos propiedades podemos encontrar las demás. Sí, con dos propiedades, por ejemplo, la presión, la temperatura, podemos encontrar el volumen y algunas otras propiedades, sí, con dos nada más. Ya es suficiente para conocer el estado del sistema. Decíamos, las propiedades pueden ser propiedades intensivas o extensivas. Entonces, propiedad intensiva es aquella que
Propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia del sistema. Y la propiedad extensiva o las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de masa o materia del sistema. Entonces, algunos ejemplos de propiedad intensiva serían, por ejemplo, la temperatura, la presión, mientras que propiedad extensiva, un ejemplo sería el volumen, que sí depende de la cantidad de materia. Entonces decíamos, las propiedades pueden ser intensivas o extensivas. Ejemplo de propiedad intensiva es la temperatura y la presión, que no dependen de la cantidad de masa que contiene el sistema, mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de, de masa que contiene el sistema. Entonces, decíamos, habíamos definido también un proceso termodinámico, es un cambio de un estado a otro. Entonces, sí, decíamos entonces también, muchas veces un sistema puede pasar a través de varios estados y regresar a su estado inicial. Entonces, en ese caso, Profe, una pregunta. sí, ¿Me podría repetir cuál es la propiedad que depende de la cantidad de masa, por favor? extensiva. Propiedades extensivas son la propiedad que depende de la cantidad de masa del sistema. Ok, muchas gracias.
En ocasiones un sistema se hace pasar por diferentes procesos y diferentes estados para regresar a su estado inicial. Y entonces, en ese caso, se lleva a cabo lo que es un ciclo. Es decir, comienza en un estado 1, hay un proceso de 1 a 2, y se lleva a cabo un proceso y luego se lleva hacia otro estado 3 y a un estado 4, regresa al estado 1, entonces se llega a su mismo estado inicial y eso se lleva a cabo, es un ciclo. En realidad aquí ocurren una serie de estados cuando hay un proceso. En realidad hay diferentes estados. Sin embargo, no son procesos, no son estados de equilibrio y solamente hasta que alcanza su estado de equilibrio en el estado 2. Decíamos algunas propiedades intensivas y extensivas son las que se utilizan para caracterizar el sistema. Dijimos, unas de las más utilizadas son la presión, la temperatura y el volumen. Pues también vamos a definir estas propiedades, lo que es la presión, la temperatura y el volumen. Normalmente el volumen que utilizamos también es el volumen específico. Entonces estaríamos definiendo lo que es presión. Presión también, si gustan escribir, presión es la acción de una fuerza que actúa perpendicular a un área. Entonces, como dice, la presión es normalmente notamos con la letra P y es igual a fuerza sobre área. Esa es básicamente en base a la definición, esa es, como habíamos mencionado, es una cantidad, una cantidad física, la presión, y tiene sus dimensiones de fuerza por unidad de área. O sea, sus unidades son Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado también también se le llama Pascal. O sea, pueden ser Newton por metro cuadrado o Pascal. Otras unidades que también pueden utilizarse es
pues por ejemplo el bar, un bar. Y un bar es igual a 10 a la 5 pascal. Y bueno, hay muchas otras unidades para la presión. También puede utilizarse la atmósfera. Una atmósfera es igual a 14.7 PSI. PSI es libras por pulgada cuadrada, lo cual también es igual a 760 milímetros de mercurio. Y decimos un bar también es igual a 1.10 a la 5 pascal, pero también es igual a 1. Bueno, es 101.325 pascales. Más bien es una atmósfera, pues. Entonces mejor lo ponemos aquí, la atmósfera es igual a 101.325 o 101.325 kilopascales. Entonces esa sería la presión. Decimos es una fuerza por unidad de área. Es así de una definición sencilla. La fuerza debe de estar actuando de manera perpendicular al área, es decir, de otro modo no es la presión. Y es esta fuerza por unidad de área. Y entonces también vamos a ver que hay diferentes formas, diferentes tipos de presión. Es decir, diferentes tipos de presión que podemos utilizar o encontrar. Entre ellos, por ejemplo, la presión atmosférica. También ahí si gustan anotar, presión atmosférica es la presión ejercida por el conjunto de gases que conforman la atmósfera, sobre todos los cuerpos que se encuentran en ella. Su valor puede determinarse mediante un aparato llamado barómetro.
¿De un qué, doctor? de un aparato llamado barómetro. Sí, o sea, el barómetro es el aparato que se utiliza para medir la presión atmosférica. Y como habíamos mencionado, la presión atmosférica es aquella presión que ejercen los gases de la atmósfera, o sea, el aire, sobre los cuerpos que se encuentran sobre ella. Entonces, es decir, es la fuerza, esa fuerza que ejercen estos gases se debe al peso de ellos, el peso de la atmósfera. Es por eso que ejercen esta fuerza, por el peso que ejercen sobre los cuerpos que se encuentran en ella o sobre la Tierra. Entonces, es esta, esta presión va a variar también de acuerdo a la altura sobre la cual se encuentren los cuerpos, porque pues el peso de la atmósfera va a ser diferente a diferentes alturas. Entonces, bueno, Profe, sí, ¿me puedo retirar tantito? Voy a arreglar un asunto con el coordinador. No sé cuánto voy a tardar, pero pues enseguida de regreso. sí, sí. Ok, gracias. ¿Quién eres nada más? Hernández Sierra. Ajá, sí, está bien. Ok, gracias. Sí, entonces, otro tipo de presión que también es muy utilizado es la presión manométrica. Y esta es cualquier, también anotamos ahí, es cualquier valor de presión medido a partir de la presión atmosférica hacia arriba. Y el instrumento para medirlo es un manómetro. Entonces vamos a ver que, como dice, la presión manométrica es cualquier valor de presión medido a partir de la presión atmosférica hacia arriba. Entonces vamos a ver que para ello tenemos un nivel, es como un nivel de referencia, la presión. Necesitamos una referencia, digamos, y para ello tenemos una presión eh, de referencia que es la presión atmosférica, y también tenemos valores por debajo de la presión atmosférica. Decimos la presión manométrica es medida por encima de la presión atmosférica, y también tenemos presión por debajo de la presión atmosférica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que lo que es la presión, tenemos una presión que sería la presión
Presión atmosférica sería la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos que se encuentran sobre ella. Y cualquier presión que se mide por encima de la presión atmosférica sería esta otra presión. Encima esta sería la presión manométrica, que es lo que la presión manométrica. De ahí tenemos otras presiones que hay por debajo de la presión manométrica atmosférica. Y esto sucedería en el caso de que, por ejemplo, tenemos el aire, estamos dentro de la atmósfera, tenemos ahí el aire, estaríamos sometidos a la presión atmosférica. Si tenemos, por ejemplo, un globo o un neumático o algo también, nada más tiene un pequeño, una válvula, un orificio donde puede entrar o salir el aire. Y si está abierto y está también en contacto con la atmósfera, pues está a la misma presión adentro del globo, por ejemplo, está la misma presión que en ese momento que la presión atmosférica, pero si empezamos a inflarlo, entonces estamos introduciendo más aire y estamos incrementando su presión. Su presión sube por encima de la presión atmosférica y en cierto momento lo cerramos para que no salga el aire y quede adentro atrapado a esa presión que está por encima de la presión atmosférica. Entonces esa presión que tiene el globo o un neumático o algún un cilindro de gas, por ejemplo, también, la presión que hay adentro es una presión por encima de la presión atmosférica. Esa sería su presión atmosférica, su presión manométrica. Y decíamos, también puede darse el caso que hay presión por debajo de la presión atmosférica. Y en ese caso lo que haríamos para obtener una presión por debajo de la presión atmosférica sería remover el aire que hay dentro de un recipiente. Por ejemplo, un recipiente con paredes rígidas que no se pueda deformar fácilmente. Podemos extraer aire del interior. O sea, si ese recipiente rígido está en contacto con la atmósfera, pues inicialmente tendrá una presión igual que la atmósfera, tendrá su presión interior, será igual a la presión atmosférica. Pero si empezamos a remover el aire, lo empezamos a succionar y vamos sacando el aire de adentro, entonces va disminuyendo su presión adentro hasta que sacamos, digamos, todo el aire. Entonces, en ese momento, cuando sacamos todo el aire, pues se quedaría vacío. Y en ese caso tendríamos una presión de cero absoluto. Es una presión de cero absoluto. Pero mientras estemos todavía no sacando todo el aire, nada más hemos sacado la mitad, por ejemplo, pues tendremos una presión de vacío, una presión vacuométrica se llama, o de vacío, y sería un valor por debajo de la presión atmosférica. Decíamos, este valor de aquí de la presión manométrica está medida por encima de la presión atmosférica. Mientras que esta otra presión que está por debajo de la presión atmosférica, pero que todavía no está completamente vacío a un recipiente, digamos, es la presión de vacío.
Sería la presión de vacío y si seguimos avanzando, digamos, pues llegaríamos hasta un vacío absoluto y sin embargo estas presiones son relativas con respecto a la presión atmosférica. También podemos medir esa presión con respecto al vacío absoluto. Y entonces aquí tendríamos la presión absoluta. La presión absoluta se mide con respecto al vacío, con respecto al vacío. Es decir, como decíamos, sacamos todo el aire de un recipiente rígido y se queda sin nada. Entonces su presión va a ser, su presión absoluta va a ser 0. Y aquí su presión absoluta es igual a 0. De ahí que, por ejemplo, la presión atmosférica es, tiene un valor que se mide también con respecto al vacío. Es decir, por ejemplo, lo mencionamos aquí, la presión atmosférica tiene un valor de 1 atmósfera. Claro, eso es en condiciones normales a altitud del nivel del mar. Y ese valor que aquí dice, por ejemplo, 4.7 psi o 760 milímetros de mercurio, ese valor es con respecto al vacío. Y cuando medimos la presión, por ejemplo, como decíamos, en un neumático, en un cilindro que está a presión, la presión manométrica se mide por encima de la presión atmosférica. Es decir, si decimos tiene un bar de presión, eso quiere decir que es un bar por encima de la presión atmosférica. Y si queremos obtener su presión absoluta, tendríamos que sumar la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, como podemos ver ahí, por ejemplo, también la presión, de ahí podemos observar que la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica porque, pues, bueno, para un determinado caso, ¿no? O sea, en caso de que esté, o en todo caso, igual o mayor que la presión atmosférica. Y, por ejemplo, decíamos la presión manométrica sería igual a la presión absoluta menos la presión absoluta menos la presión atmosférica. O lo que es igual, como decíamos, presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. O también, entonces, como decimos de otra forma también, o sea, presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica. Sí, la presión absoluta es la presión que utilizaríamos también para cuando ocupamos las ecuaciones de estado, por ejemplo, ecuaciones de estado más adelante, siempre lo que manejamos es la presión absoluta. Vamos también a definir también para que tengamos también aquí la definición es
presión vacuométrica. Y esta presión es también ahí si gustan anotar, presión vacuométrica es todo valor de presión que se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Es decir, se mide a partir de la presión atmosférica hacia abajo. Aquí podemos también ver que si la presión absoluta es menor que la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. O sea, esto solamente en el caso, solo aplica en el caso de que la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Entonces aquí entonces ahí tendríamos que la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta o de otra forma también o de otra forma digamos es la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Entonces ahí, por ejemplo, si tenemos una presión atmosférica y de cualquier valor y en un recipiente sacamos todo el aire, entonces la presión de vacío sería igual a la presión atmosférica y entonces la presión absoluta sería presión atmosférica menos presión de vacío, nos daría cero en la presión absoluta. Pues también, si gustan anotar, como puede verse, las ecuaciones descritas anteriormente producirán siempre valores positivos de presión. Disculpe, ¿podría repetir lo último, por favor? Sí, las ecuaciones descritas anteriormente producirán siempre valores positivos de presión. Esto nos lleva a considerar que el valor mínimo
de presión que puede obtenerse es de 0. Esta condición física en la que se considera la ausencia total de presión se conoce como el cero absoluto de presión. Entonces, otro tipo de presión que también manejamos frecuentemente es la presión hidrostática. Presión hidrostática es la presión ejercida por un fluido en virtud de sus propiedades y altura con respecto a un sistema de referencia. Entonces, la presión hidrostática es la que se debe a las propiedades del fluido y a su altura. Básicamente, sí, es la presión ejercida por un fluido en función de sus propiedades y su altura. La- por lo tanto, está en función de la densidad, la gravedad y la altura. Esta es la forma en cómo se obtiene esta presión hidrostática. Y esto es igual al peso específico por la altura. Es decir, la densidad por la gravedad es igual al peso específico. Peso específico se denota con la letra griega gamma y la densidad es la letra griega rho. Entonces serían la forma de obtener la presión hidrostática. Entonces, aquí donde
H es la altura. Rho es la densidad. Y decíamos esta otra letra griega que es gamma, es el peso específico. Y entonces decíamos esta es densidad por gravedad por altura, la presión hidrostática. Y H es la altura, densidad es rho y gamma es el peso específico, que es igual a densidad por la gravedad. Las unidades del de la densidad son de las unidades son masa sobre volumen. Bueno, es una densidad es igual a masa sobre volumen, es otra, de hecho es otra propiedad la densidad y es masa sobre volumen. Entonces, tiene dimensiones de masa sobre volumen y sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. También pueden ser libra masa sobre pie cúbico o kilogramo masa sobre metro cúbico. Bueno, puede haber más, obviamente, múltiplos, submúltiplos de estas unidades. Y otra propiedad que también utilizamos bastante es el volumen específico. Un volumen específico es el recíproco de la densidad, es decir, se obtiene dividiendo la densidad sobre 1. El volumen específico lo denotamos con la letra V minúscula y decíamos es el recíproco de la densidad. Entonces, simplemente es 1 sobre densidad. Pues entonces tendrá sus dimensiones inversas a la densidad, sería volumen sobre masa, y tendría sus unidades también inversas las unidades de la densidad, sería metro cúbico sobre kilogramo o pie cúbico sobre libra masa. También puede ser metro cúbico sobre kilogramo masa y decíamos puede haber más unidades o hay más unidades y pueden ser obviamente múltiplos o múltiplos de estas unidades. El otro que estábamos viendo también, que vimos ahí junto con la densidad, es el peso específico. Como decíamos, lo denotamos con
la letra griega gamma y se define como el peso por unidad de volumen. Y pues tendrá sus unidades de fuerza sobre, tendrá unidades de fuerza sobre volumen, como puede ser el newton sobre metro cúbico o libra fuerza sobre pie cúbico, en caso del sistema inglés, y así otras unidades podrán tener semejantes. Y también, obviamente, como veíamos ahí en la presión hidrostática, el peso específico está relacionado con la densidad. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad, o también es igual a la masa por la gravedad entre el volumen. Eso debido a que la masa sobre el volumen es igual a la densidad. Entonces serían las relaciones entre estas propiedades, que son la densidad, el volumen específico y el peso específico. Entonces, básicamente serían las propiedades que estaríamos utilizando más para el estudio de los sistemas termodinámicos y para el análisis de estos sistemas. Entonces, básicamente estamos abarcando lo que es los conceptos básicos y las propiedades. También podríamos, nos faltaría ver lo de escala de temperatura y algunos otros conceptos todavía. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a pasar lista ya para terminar. Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Echeverría Coronel. Presente. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Montaño, no, Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Presente. Mejía Sánchez. Presente. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente. Holguín García. Presente. Ortiz Ramírez.
Presente. Pérez Campos, Profe, él tiene tiene un problema personal, me dijo que va. Bueno, estuvo en la clase más de la mitad, pero se salió ahorita al final. sí, sí, es el que me avisó, ¿no? Sí. Sí, sí, entonces seguimos. Pérez Ibarra, Presente. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente, profe. Sánchez Oropesa, Presente. Vital Espejel, no está. Ya son todos. ¿Faltó alguien? Profe. ¿Alguien que no esté en la lista? Yo, profe. Sí. Nombre. Pérez Serón Ángel Alonso. Sí. Entonces, sí, entonces serían todos. Entonces, ¿algún comentario o algo? No, dije, No, todo bien. todo claro. Pues, sí, sería todo entonces por hoy. Sí, ya vi que ya la mayoría pusieron su reporte de inicio de clases. Está bien, entonces ya sería todo por hoy. Nos vemos la próxima, que es el viernes. Hasta Profe, luego, entonces. luego, buenas noches. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe. Sí, que estén bien.